sí, nos vamos acá porque me había quedado dormida, ¿verdad? Con Bartolomé Subillaga, concejal de Nueva Necochea, Necochea, empresario, y podríamos decir algunas otras cosas más, pero hay otros que las dicen. Nosotros no las compartimos. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, momento particular, ¿no? Estamos viviendo ahí político, con toda la cuestión sanitaria, bueno, y se vienen las elecciones, así que todo este clima no hace más que por ahí exacerbar por ahí las diferencias, ¿no? Por lo menos para la tribuna, ¿no? ¿Cómo está viviendo este momento tan particular, Bartolomé? Bueno, bien. Sinceramente, bien en el sentido de que, a ver, vamos a separar los tantos, ¿no? Esta persona que se ha dedicado a agraviarme públicamente, primero escudándose en una organización política que sinceramente fue decepcionante que no haya salido a repudiar lo que dijo, sino que todo lo contrario, su silencio lo avala. Disculpa, Sí. vamos a aclarar un poquito, vamos a decir. Si puedo decirlo tranquilo, yo no yo es una persona que conozco, no es que claro, no tenga ganas de decirlo. Ya lo hemos hablado acá al aire, un contexto a nuestros oyentes. Vale. Ayer lo estuvimos hablando con Eugenia también, este tema, sino que hubo una rapidez y hubo determinados dichos que dijo el presidente de la Unión Cívica Radical, Alberto Beto Esnaola, y lo que decía Bartolomé, que nadie del radicalismo por ahí salió a decir, porque Beto tiene que ponerse en el lugar que está representando. O sea, cuando él dice algo, no lo dice solamente él como persona, por más que lo ponga en su muro de Facebook, lo que quiera decir. Sí, Ya un lo partido político. Claro, es el presidente del radicalismo. Entonces, después trató, primero en un audio que hemos escuchado, trató a toda una cámara. Por igual, si yo tengo un problema con vos, Bartolomé, ahí te puedo decir algo, pero no tiene nada que ver Juan y Ian, perdón. Entonces, pero tratar a todos, los trató de rufianes y después a todos los de la CAPRO, ¿no es cierto? Que los trató de rufianes. Sí. Y después agarrársela personalmente y empezar con agravios y cosas y decir, empezar a atacar físicamente, todo eso me parece que no es ni la manera, ni es más, ni siquiera de hombre agarrar y atacar a través de las redes a alguna persona. Hoy te toco el timbre y te digo, vení Bartolomé, vamos a charlar. Pero bueno, ya puesto en contexto, lo tenemos acá Bartolomé para que nos conteste. Por eso, una carta pública, ¿no? El primer tema fue la acusación de la Unión Cívica Radical mencionando que yo mentía, cosa que lo probé en la misma sesión donde saqué el tema. Y como bien decís vos, yo tuve el honor, y todavía tengo, gracias a Dios, el honor y el orgullo de presidir cámaras, federaciones de cámaras, etcétera. Eso será porque trabajás. Claro, sí. Por ahí hay gente que ha vivido mamando la teta del Estado siempre y no ha trabajado mucho. Sí. Entonces, La cuestión es que... Todavía está perfecto. La cuestión es que siempre consideré que cuando uno firma una nota por alguna de esas organizaciones, lo que está haciendo es consensuado con los socios, afiliados o lo que tenga según el tipo de organización que tenga. Así que, por lo tanto, en la primera instancia, cuando se me trató de mentiroso y yo lo probé tan fácilmente en la sesión y expliqué las cuestiones, a mí la verdad, sinceramente, esperaba que el Partido Radical y la Unión Cívica Radical, que era el sellito que figuraba arriba, fuera capaz de alguna forma, disculparse o mencionar que se equivocó. Acá equivocarse se puede equivocar cualquiera. Pero no llegó nunca, lamentablemente. La verdad que conozco mucha gente radical, gente que considero y seguiré considerando muy buena gente, pero que bueno, indudablemente que si se mantiene en silencio avala esa situación. Una situación que vos te diste cuenta que la llevaron, era tan obvio, porque todo es muy obvio, ¿no? En ese caso era tapar un problema que flaco favor le estaban haciendo, porque mencionaban como que no es que no era culpable la persona que ellos querían encubrir, entre comillas, ¿no? Sino que decían que era tan culpable como yo. Sí, es medio raro, ¿no? Porque si vos querés decir que no es culpable, por lo menos decir que no es culpable de algo, de lo que sea. No voy a entrar en una... Esto es lo mismo cuando a nivel nacional uno dice, no, lo que pasa es que están haciendo tal cosa. Ah, no, pero tal también la hizo. Claro, ¿viste? Entonces, bastante raro. ¿Sabes qué me pareció raro? Era el tema de la vacunación de Felicitas Cabreto. Sí. Con que se había vacunado, que sí, que se había notado mal, que había tocado los botones sin querer, todo lo que hemos escuchado durante todos estos días. Bueno, entonces,
como ella también, vos también lo había hecho mal, entonces eran los dos malos, los dos culpables. Claro, yo no había hecho absolutamente nada mal, ¿no? Sí, Claro, es como dije en la decía. sesión, cuando le dije que si me querían juzgar algo, me tendría que juzgar por estúpido. Porque indudablemente que si yo con todas las enfermedades que tengo no quiero vacunarme, soy estúpido. Sí. Digamos, por eso tranquilamente me pueden enjuiciar y sería culpable si no me hubiera vacunado, como gracias a Dios me vacuné hace pocos días. Eso fue el principio de una cuestión. Y después, bueno, no sé por qué, sí sé por qué, siguió con agravios que fueron ya directamente personales y que ha llevado, por supuesto, que yo ya peleé la primera nota y ahora esto haya desembocado en cuestiones que son legales y por eso por ahí no me quiero referir mucho a esta persona que realmente desconozco. Es decir, a ver, puedo conocerlo, supuestamente tendría que conocerlo, pero no lo reconozco. No sé si a vos te pasa que vos, viste, qué sé yo, en el diario uno trata con 30, 40, 50 personas, no todas esas personas a uno le dejan la impronta para después recordarlo, qué sé yo, a mí me pasa eso. No tengo nada para qué recordar a este hombre, ¿no? Bueno, ahora menos, ¿no? Y sigue insistiendo con la misma cuestión. Creo que el agravio físico ya directamente es no lo veo utilizar, te voy a ser sincero, no veo utilizarlo, no lo voy a utilizar ni en la política nacional. No vi que a Lilita Carrió le dijeron que es gorda, qué sé yo, ¿no? Pero aparte, De hecho, le han hecho un montón de cosas, pero nunca le han hecho así. Hoy, más que nada, todas las cosas que estamos hablando, y que por ahí lo estábamos hablando recién, eso que se trató ayer la ley de género y demás, y todo, que estamos pregonando, y cada vez tenemos que ser supuestamente más inclusivos con todas estas cosas, empezar a decir qué problema hay si uno tiene un peso o deja de tener Sí, un claro, peso. lógico, sí. O sea, Sí. si uno no va y menos a representar a alguien, estar en una cámara, estar en el consejo, estar donde sea, por su físico. No estamos hablando que somos modelos. No. Estamos representando y ojalá todos estén con su capacidad intelectual para representarnos, que me parece que en algunos casos le pifian un poquito, pero bueno, ya cuando me parece que es como cuando estás enojado con alguien y no tenés argumento que decir, decís, entonces sí, sos un gordo pelotudo. O sea, pero claro, no pero tenés, ¿sabes qué pasa? Que cuando lo digo, claro, el día que lo diga yo, lo está diciendo un concejal. Claro. Una empresa, es decir, lo está diciendo Pero no tienen un argumentos. concejal que estuvo elegido por el 30 y casi 40% de la población de Necochea. Lo está diciendo un empresario que tiene, gracias a Dios, mucha gente que tengo el honor y el gusto de darle trabajo, es decir, que no soy un ejemplo. Lo está diciendo alguien porque uno es público. ¿Quién no lo quiere? Uno es público. Y en este caso, volvemos a lo mismo. El partido que teóricamente podría haber dicho, bueno, mira, son cuestiones de él, no nuestras, nunca ni me lo ha hecho llegar en forma privada. Pero bueno, yo creo que todo esto, como decía en su momento, responde a una estrategia. Una estrategia que, como bien dijo acá cuando empezamos la conversación, estamos en una época electoral. Y entonces, si vos te pones a imaginar, Arturo tuvo el coraje de incluir muchos independientes en su lista. Digo el coraje porque cuando a mí me citó le dije, mira, te vas a comprar un problema porque uno no está acostumbrado a tener una disciplina partidaria, no está acostumbrado a decir que sí. Entonces, no sé hasta dónde vos no te compras un problema. Y él insistió y fuimos varios que fuimos independientes, sin partido, sin nada, y formamos parte de la lista, una lista que, vuelvo a repetir, fue récord en cuanto a la elección en Necochea. Y eso creo que tomaron lectura, y no quiero generalizar, porque generalizar siempre está mal. No puedo tomar el colectivo llamado políticos e incluirlos todos en este tipo de situación que ahora voy a relatar. Pero indudablemente que hay gente que vive de la política, que es una casta política, que le ha hecho muchísimo mal a Necochea, porque si no, no tiene sentido que siempre repitamos lo mismo y estemos en la misma situación. Digamos, desafiando a Einstein, que siempre decía, ¿no?, que si siempre haces lo mismo va a tener los mismos resultados. Creo que Arturo fue el que intentó hacer eso diferente, pero hay algunos que no quieren verse privados de ciertos privilegios. No quieren cambiar el estatus Claro, quo. entonces por lo tanto eligen de blanco a una persona como yo, que bueno, lamento tener que autorreferenciarme, pero si no, no hay forma de explicarlo, pero bueno, que soy empresario, que he pertenecido a varias organizaciones, que he creado un centro de estudiantes en el año 84, que me he manejado siempre, puede decirlo cualquiera, con bonomía, digamos, nunca he tenido ningún inconveniente de ningún tipo, y que, como dije al principio, trabajo desde chico. Yo mis horarios de trabajo, pero porque me gusta, son de 12 horas, y siguen siendo de 12 horas porque incluyo el consejo en este caso, trabajo los fines de semana, es decir,
A lo que voy. Te debes despertar a la noche pensando en lo que como muchas veces que tenemos. Claro, porque mira, una vuelta yo con una conversación con un presidente también político, digamos, de una institución que bueno se convierte en política también, que en el consorcio en un momento dado un presidente yo le decía, teníamos una petita discusión o debate, pues más que discusión, yo le decía un momento que le digo, no, estamos hablando de cosas diferentes, vos no sabés lo que es no poder, no dormir, Claro. porque no sabés cómo vas a pagar los sueldos el otro día. Entonces ya ahí tenemos un problema. Tenemos un grave problema. Entonces ahí fue donde terminamos la discusión. No porque yo sea superior, todo lo contrario, no me considero superior a nadie. Pero tener una visión distinta. Una visión diferente. Entonces yo creo que esto es la estrategia y que entiendo que debe llevarlo el Partido Radical. O sea que, bueno, por lo que entiendo, este hombre pertenece al Partido Radical y tiene un puesto y todo, ¿no? Así que entiendo que es el Partido Radical. Radical. Saber de todos los que están ahí, o son hoy la cara visible del partido, cuántos trabajan fuera del Estado, cuántos no tienen un sueldo del Estado, o algunos, porque muchas veces no es que por ahí trabajan, sí, vos los ves que va a la municipalidad, van a algún lado y están, pero muchas veces cobran un sueldo sin estar en ningún lado, ¿no es cierto? Entonces, sí. O si alguna vez hicieron un emprendimiento mínimo que sea, ¿no es cierto? Y pasa lo que vos decís, porque es muy fácil hablar sabiendo que a las 4 semanas tener la platita en el banco, ¿no es cierto? Claro, entonces yo creo que es eso es una estrategia, que como acá comentábamos, es una estrategia. ¿Una estrategia para qué? Vos imaginate que yo me manejo en ambientes de todo tipo, albañiles, carpinteros, profesionales, abogados, empresarios, y todos ellos, la mayoría, cuando yo decidí ingresar a la política, por decirlo así de alguna forma, para mí la política es la que yo entiendo que hay que aportar para cambiar la realidad de la gente, no la entiendo de otra forma. Gracias a Dios no tengo una necesidad económica tampoco, así que para mí pasa por ese lado. Muchos me dijeron en su momento que estaba loco, que estaba entrando en un lugar donde iba a terminar mal por una cuestión de honor y demás. Bueno, indudablemente que toda esta circunstancia ha hecho que todos los que alguna vez me dijeron eso me están diciendo, ¿para qué entraste? Yo te lo dije. Claro, te lo dije. Y cuando en realidad haría falta que mucha de esa gente que ha sido exitosa en empresas, pero exitoso de todo tipo, exitoso siendo carpintero, exitoso siendo albañil, pintor, ¿qué quiere decir exitoso? Simplemente ponerle compromiso. No el éxito económico es el que refiere al éxito, sino que simplemente ponerle compromiso y hacerlo bien es suficiente como para que uno pueda considerarse exitoso y sería interesantísimo que esa gente participe en política y de alguna forma puede darle otro cariz a esto. Y pues ya que probamos lo otro, probaríamos esto. Pero bueno, hay otra realidad, no viven y no conocen realmente los problemas de la gente, ¿no? Y claro, yo por lo menos trato, yo gracias a Dios nosotros damos empleo, imagínate, en el puerto damos empleo a más de 160 personas. Y después con otra empresa que vos conocés acá, que es Ecotec, estamos hablando de 120 personas. No todas en Necochea en ese caso, pero así todos son casos que uno tiene que tratar y bueno. Entonces yo digo que eso, viste, para mí es una estrategia muy sencilla para alejar a cualquier persona de bien, del llano, vamos a poder decirlo, porque viste cuando dices el llano quiere decir que no está en la política. Lo que no entiendo es si ellos están en el Olimpo y nosotros estamos en la tierra, o por qué es el llano, porque el llano somos nosotros. Pero a lo que voy es que lo que intentan es que ninguno se meta en política porque puede recibir este tipo de agresiones, donde fíjate que como no tienen por dónde entrar, entran por lo banal, entran por algo que es increíble, digamos, que es repudiable porque directamente no es repudiable por mí. Yo repudié por mí, yo tengo mi abogado y mi abogado sigue eso, ya por supuesto, lo único que he hecho es agregarle pruebas para que siga todavía. Y algún día terminará esto, pero juega hasta en contra de ellos, porque si la Unión Cívica Radical, que ha tenido dirigentes como Irigoyen, como Balbín, como Alfonsín, te resulta ser que tiene que usar este tipo de método, y la verdad a mí me llama la atención. Y yo no lo digo políticamente, porque si en vez del escudito de la Unión Cívica Radical hubiera sido el del Partido Justicialista o el Partido de Policía, pensaría lo mismo. Pensaría que es un organismo, una organización, en el cual utiliza uno de los métodos más reconocidos de los nazis, que era mentir, porque algo siempre quedará, como para desalentar que una otra persona pueda entrar en política. Y reservar esos lugares para la gente que, como vos dijiste vos al principio, por ahí vive de la política, ha hecho una profesión de la política y nada tiene que ver con la necesidad de los vecinos. Claro, realmente es mucho. Claro, uno de los temas en los que se refleja eso, que siempre yo lo menciono acá, es
la falta de proyectos que hay, ¿no? Para generar empleo en la ciudad, que es, que supongo yo, el principal problema que tiene nuestra ciudad. Lo que pasa es que hay que ver una cuestión. Proyectos para generar empleo hay. Yo sé que, por ejemplo, Matías Sierra trabaja continuamente sobre ese tema, pero hay una situación que no se nos escapa, porque muchas veces de una u otra forma parecía ser que se toma Necochea como que no pertenece a un contexto. Y Necochea está dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro de la República Argentina. Las situaciones económicas que estamos sufriendo hacen que suceda este tipo de cosas, más allá también, por supuesto, de la pandemia. Entonces uno puede tratar, pero recordemos esto, todas las ciudades cercanas y no tan cercanas están haciendo exactamente el mismo esfuerzo, el esfuerzo de poder conseguir que vengan inversiones para poder generar empleo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que tenemos en Necochea con el resto? Es que, por ejemplo, vos me decís, mira, Tres Arroyos, un parque industrial, pero ¿qué lo hicieron? Las administraciones anteriores. Es decir, en este caso, esta administración empezó, no te digo menos 10, menos 20. Sí, igualmente, por ahí también muchas veces te juega a favor el punto estratégico donde estás ubicado. Pero vos sabés que muchas veces se toma que el punto estratégico ese es el puerto, pero el puerto en sí... No, yo digo por Tres Arroyos, que está mucho mejor ubicado y por ahí. Tres Arroyos está totalmente. La ruta Igual que está ahí nomás de Buenos Aires. Claro, esto es como cuando queremos competir con el turismo. Cuando queremos competir con el turismo y queremos competir, es decir, con el turismo, en cuanto al turismo, por ejemplo, que hay en Mar de las Pampas y demás. Es diferente, por empezar, que está más cerca, demás, digamos. Los problemas no tienen una solución directa. Y parece mentira, pero viajar 3 horas o viajar 5 es un montón. Totalmente. Para nosotros estamos acostumbrados. Ahora, lo peor que, por ejemplo, estamos haciendo, yo me acuerdo cuando he hablado con la gente de hoteles y demás, yo siempre le decía, nosotros tenemos que partir de un diagnóstico realista. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Y a partir de ahí. Y entonces ahí, por ejemplo, uno de los hoteleros, que no me acuerdo ahora lamentablemente el nombre, si no lo diría, me dijo algo que estaba muy bueno, porque él decía, nosotros tendríamos que tender a traer a la gente de Neuquén, la gente que tiene un buen poder adquisitivo hoy día por el tema del petróleo, traerlo para acá, que le queda más cerca. Ese tipo de cosas tenemos que hacer. Ahora, considerar que la municipalidad va a ser la que va a conseguir trabajo, va a ser la que va a conseguir turismo, es un facilismo que siempre se cae, porque uno... Pedir todo que el Estado nos Claro, pero ese facilismo siempre se utiliza también en el Estado. Es decir, vos elegís un presidente y le decís, bueno, muchacho, usted arregle todo. Cuando en la realidad el tipo no puede arreglar todo si vos no lo ayudás. Es decir, poniendo el caso del turismo, si hay gente que se dedica al turismo y trae una idea, uno puede desde la municipalidad tratar de apoyarla de alguna forma. Pero si se está esperando que la gente de la municipalidad, que somos necochenses, somos necochenses, criados acá, vivimos acá, digamos, es exactamente que cualquier otro vecino, nada más que ha asumido algún tipo de compromiso en un puesto, sea ejecutivo o legislativo, no puede pretender, porque yo le decía, por ejemplo, a esta gente, ¿no? Puedo traer de ejemplo. Yo me dedico a otras cosas, no sé de turismo. Ahora, si vos me venís y me planteás algo, sí lo puedo evaluar. Porque lo puedo evaluar económicamente, lo puedo evaluar de diferentes formas, o ser una persona objetiva que te diga, mira, para mí no es así, y vos me rebatas la situación. Y así así se crean las cosas. Ahora, si la idea es competir con el turismo receptivo que tiene Mar del Plata, con sus hoteles 5 estrellas, con sus salas de convención y qué sé yo, y estamos lejos. Estamos lejos. No digo que no podremos tender a eso, porque el objetivo siempre tiene que ser más grande. Pero en el interín tenemos que actuar sobre la realidad. Y lo que decías vos del empleo es lo mismo. Por ejemplo, Tres Arroyos tiene un parque industrial. Mirá el parque industrial del que yo, gracias a Dios, conozco. Muy lindo el parque industrial, genial el parque industrial. Ahora, durante años hicieron el parque industrial. Tuvieron una política de Estado y se hizo. Acá ahora hay una política de Estado de tener un parque industrial. Lógico, estamos con una pandemia en el medio, con una cuestión económica que es mortal. Es decir, lamentablemente... No es la mejor condición. Claro, no la condición perfecta. Claro, exactamente. Entonces, vos por un lado tenés que atender la necesidad de la gente, que es muy, pero muy válida, como puede ser la leña, por cierto una cosa, y por otro lado tenés que pensar en grande, tenés que pensar en un parque industrial. Pero, ojo, ¿quién va a venir a un parque industrial? Porque mucha gente cree que el puerto es el atractivo del parque industrial, cuando se olvida que acá, por ejemplo, no entra un buque de contenedores, pero no es que no entre un buque de contenedores más allá de la cuestión estructural del puerto, sino que el comercio mundial cambió y se utiliza mucho, hace años, lo que se llama el transmodal. ¿Qué quiere decir transmodal? Que vos el contenedor lo cargas en un camión y te vas hacia un solo puerto, donde llega un barco y vos lo cargas. Antes el barco hacía varios puertos. ¿Sí? ¿Puede volver? Puede volver. Todo eso lo cambió en su momento
el auge de China, que demandaba tanta mercadería que el buque no podía tardar haciendo puerto. Entonces lo que tenía que hacer vos, ir a buscar al barco, por ejemplo. Pero eso es cosas que hay que considerar, porque si no, volvemos a lo mismo. Vos no lo tenés porque, lo que acabo de decir, vos no lo tenés porque sabés, porque no te dedicás a esto. Pero como yo no me dedico, por ejemplo, a hoteles, y entonces cuando a mí me piden algo me lo tienen que explicar, porque si no me lo explican yo no tengo el contexto, y no tengo el contexto, no puedo ayudar. A eso iba cuando vos decís, bueno, hay que crear, mirá, imagínate, además otra cosa, vamos a hablar lo que es políticamente necesario, o como quieras decirlo. Si se pudiera crear trabajo, si se pudiera tener un parque industrial ya, es lo primero que haría Arturo o cualquier intendente que está acá, porque lo es perpetuarse en su poder, en su función y seguir haciendo lo que quiere hacer. Es decir, no creo que sea a propósito que no lo quiera hacer, ni creo que no haya gente preparada para eso, porque puedo hablar personalmente, por ejemplo, en este caso que hablamos de producción, hablamos de Matías Sierra, una persona que no tenía, como yo, ningún tipo de necesidad para meterse en política. Es todo lo contrario. Él tuvo que dejar parte de su trabajo para dedicarse a esto. Cada vez más, ya creo que directamente ni se dedica a su trabajo privado. Para ganar muchísimo menos, ¿no? La función pública te consume Y consume. A mí, 24. en algún momento, cuando surgió la idea de que uno podría llegar a trabajar en el Ejecutivo, yo pasé, porque primero por una cuestión de salud, por otra cuestión de tiempo. Eso te lleva a un compromiso cuando vos tenés que estar con una determinada edad, como por ejemplo, volvemos al caso, voy a poner otra vez el caso de Matías, pero podría poner cualquier funcionario, Jorge Martínez de Más, por ejemplo, o qué sé yo, Ruth, ni hablar, que tienen una edad y unas ganas que uno ya, no es que perdió las ganas, pero sí el Estado, ¿no? Para estar continuamente ahí. Pero es loable estar ahí, ¿eh? Y además tendríamos que dejar de una vez por todas, en este país y por supuesto en nuestra ciudad, esa dinámica nociva que dice, yo lo elijo a Sebastián intendente. Sebastián, arreglame todo. Y no te aporta una solución. El vecino lo que tiene que hacer es presentarse en el consejo, en la intendencia, porque él va a decir, mira, ¿sabes qué me parece a mí? Que para hacer esto habría que hacer esto. Y bueno, y obtener una respuesta, lógico, si no tiene una respuesta tiene que volver a insistir, pero no dedicarse a elegir a alguien y después convertirse en su francotirador. Entonces dice, Sebastián, no hay trabajo. Sebastián, hasta, ¿de acuerdo? No hay vacunas. Sebastián, se nos muere la gente. Lo único que falta es que Sebastián como intendente pretenda que la gente se le muera. No, ya estamos ¿entendés? Si estuvieran en las manos de cada uno de nosotros salvar todas las vidas que se han... Lo que pasa es que también me parece como decir, bueno, no se le puede pedir todo al intendente o todo, pero si uno pone las experiencias empieza a decir, bueno, vamos a que cree las facilidades o las condiciones para que vengan. Por supuesto, siempre estamos atados a los problemas nacionales, provinciales e internacionales, ¿no es cierto? Acá, ¿quién va a venir a invertir a la Argentina cuando no puede sacar los dividendos? No puede sacar la plata, no puede saber, no valen nada las cosas, o sea, no sabemos cómo están y vemos la política nacional hacia dónde nos está llevando. Entonces, eso por un lado. Pero después también, lamentablemente, durante muchos años se ha ido acostumbrando y se le ha ido dando a la gente que si necesitan algo, vayan al Estado y lo pidan. Necesitan una casa, te vamos a regalar una casa. No te doy las condiciones para que vos trabajes y te hagas una casa. Te regalo una casa. ¿Querés leña? Te regalo la leña. No te enseño a que vos, no sé... Bueno, justo la leña no es el mejor ejemplo porque tiene que esperar 10 años para que tengamos. Pero bueno, preguntale lo que te tengo. No, lo que decís está bien, está perfecto. Quiero que me den un bolsón de comida. Cultura. Y no, flaco, Se ha perdido la cultura. Mucha gente va y cree que el gobierno tiene que darle todo. Y cada vez es más, porque cada vez... A nivel nacional se dan más los planes, aumentan las cosas, la alimentar, todo, y ven que a la gente productiva no le dan nada y no lo ayuda. Ayuda muchas veces más y mira el problema del otro lado. Cada vez somos menos los que pagamos impuestos porque somos cada vez menos empresas. Y vos lo ves ahora, por ejemplo, anoche se aprobó la zona fría. ¿No es cierto? Sí. Está bien, tenemos que estar contentos que vamos a pagar más barato el gas. Pero ¿quién lo va a pagar a eso? Porque el gas sigue saliendo lo mismo. Sí, lógico. Y entonces, lo va a pagar otro que va a subsidiar esta parte. ¿Sí? Entonces, por otro lado, te saco a vos para darle a Ian. Sí, lo que pasa es que como casi muchas cosas que suceden en Argentina, tiene aspectos positivos y aspectos negativos que no se consideran. Por ejemplo, aspecto positivo que es lógico en un lugar de frío que el gas salga más barato. Lo que no es ilógico es que si yo tengo una casa de 800 metros cuadrados, pago lo mismo que paga lamentablemente un vecino que tiene un departamento de 40 metros cuadrados. Es decir, ahí está. Es lógico el tema del gas, pero es ilógico que no sea selectivo. ¿Me entendés? Es ilógico.
como pasó con la luz, ¿te acordás? Cuando la gente en Capital Federal pagaba migajas, y uno acá pagaba una fortuna. Es decir, lamentablemente en ese aspecto los subsidios, el grave problema es que no es selectivo. Y después lo que decimos es, lamentablemente, acompañado de las crisis económicas, hay gente con mayores, cada vez más necesidades, que vos no sabés cómo cumplir porque tiene la urgencia de comer. No es el problema ese, no es un problema. Y como bien decís vos, se los subsidia y se pierde lo que es la cultura del trabajo. Yo creo igualmente, te voy a ser sincero, que toda la gente que recibe un subsidio, si uno le daría un trabajo, la gran mayoría, no te digo total, la gran mayoría, en contra de la gente, que no quede por Dios, que no crean que yo digo, estoy diciendo, démosle las condiciones. Claro, exactamente. Pero bueno, hay una distancia cada vez más grande, y creo que generacionalmente yo coincidiría con algunos de mi edad, que se fue produciendo cada vez más entre la clase dirigente, cualquier aspecto que vos le quieras llamar, y lo que seríamos nosotros, el llano, en el sentido de que cada vez parece ser que cada vez menos nos escuchan las necesidades, cada vez menos se escuchan soluciones, cada vez menos se escuchan otras formas de poder arreglar el tema. Claro, y después ir alimentando, decir que los empresarios son enemigos de los que trabajan y todo, que aparte uno sin el otro no sirve. Bueno, y además otra cosa, es lo que decíamos al principio, ¿viste? Y como yo dije que no podemos meter a todos en un mismo colectivo llamado políticos, meter a todos los empresarios en un colectivo que se llama empresario no tiene sentido. Porque yo voy a trabajar a las 8 de la mañana y termino a las 8 de la noche, qué sé yo. Hay gente que por supuesto que trabaja más que yo, o trabaja lo mismo, o lo que sea, y crea trabajo, y es muchísimo más creativa que yo, y muchísimo más inteligente que yo. Y no podemos eso ponerlo en el empresario prebendario que vivió del Estado y que la guita la sacó afuera y que tiene... No, nosotros, el empresario... Porque si no, con eso se protege todo, ¿viste? El otro día lo hablábamos con Martín Miguel, ¿verdad? Que decía, acá cuando hacen algo y hablan se creen que están peleando con Techín. Claro. Entonces, a Techín no le importa, porque la saca de acá, de allá, va a estar, va a seguir, tiene por todos lados. Dice, y está peleando contra el que tiene una pizzería, el que tiene un kiosco, el que hizo un emprendimiento, cualquier cosa, cualquier empresario o cualquier comerciante. Entonces siempre se mezclan las cosas y es lo que vos decís, no es selectivo. Yo creo que se ha roto lo que se llamó alguna vez el contrato social. Y después de una cosa que ayer la dictó ayer, antes de ayer, que ya es para mí es una de las cosas del colmo, que grabó y salió a decir que el Papa no se había equivocado, sino que el Papa estaba peleando, no sé si lo escuchaste, contra el anticristo. Y que el anticristo, ¿sabés quién es? El capitalismo y los empresarios. Entonces, cuando ya empiezan a meter todas estas estupideces, que como vos decís, miente, que algo quedará, después sale cualquiera de los que estamos, que se va a venir a saltar y podés llegar a escuchar en alguna sesión de Consejo Liberante que alguno te diga que ustedes son el anticristo. Podemos, te digo la verdad. Ponerlo después en la voz y es gracioso por un lado, pero sí. Tengo que ver con cuál me quedo. Pero bueno, lamentablemente puedo escuchar esas cosas y decir, lo que pasa, ahí tenés también una cosa que yo creo, como siempre, se lleva al extremo para discutir. El capitalismo, como está planteado, indudablemente está fallando. Pero es el mejor método que tenemos, que ha logrado que el mundo crezca. ¿En qué se nota que está fallando? Y yo te hago una pregunta nomás. ¿Qué sabés de África y la pandemia? No sabemos nada. No sabemos nada. ¿Y cómo puede ser que las patentes de las farmacéuticas sean más importantes que la gente que se muere? Entonces ahí el capitalismo, por ejemplo, falla. ¿Me entendés? ¿Qué te quiero decir? Es decir, entonces ahí falla. ¿No falla en qué? No falla en la meritocracia. En que vos me digas, mira, el que tiene más mérito es el que más crece. Porque si no, imagínate, estamos otra vez volviendo a una idea, qué sé yo, del comunismo, que algún, por supuesto, todavía seguirá, y algunos quieren que vuelva seguramente, donde en realidad al que crea, al que tiene más esfuerzo y demás, llega un momento que directamente dice, no, muchachos, para ganar lo mismo que gana el otro, yo directamente no lo hago, y así falla cualquier sistema económico. Sí, hay muchas veces que se habla sin saber lo que pasó en la historia, ¿viste? No sé. O quieren ver la historia según sus ojos. Sí, según el relato con él. Según el relato o con los ojos actuales. Entonces, es muy difícil. Sí, claro, exactamente, no se contemporiza. De eso tenés razón, sí, es verdad. Todo ver la historia, lo que hizo tal está mal Claro, juzga sin tener en cuenta ni el contexto que viene ese momento y demás, y eso es verdad.
Bueno, Bartolomé, ¿cómo ya estamos cerca, ¿no?, del cierre por ahí de las listas? Bueno, según hemos escuchado a otro referente de su sector, irían con una lista corta y todavía no se han definido los candidatos. ¿Cómo sería eso? No, a ver, en realidad acá este espacio nació de la misma forma, digamos, éramos gente que habíamos sido convocados y teníamos ganas de estar. Y a partir de decir eso, nunca nadie, yo digo la verdad, nunca escuché a nadie decirme yo quiero ser número 1, número 2, número 3, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Nadie. Todos fueron a trabajar y dijeron, bueno... La lista, sí. Yo a eso es lo que a mí más me entusiasmó, te soy sincero, porque se conformó, yo estoy acostumbrado a trabajar en equipo y se conformó un equipo. Un equipo y bueno, en el equipo después se transformaron los puestos. Ahora, no sé, te voy a ser sincero y te lo digo con total sinceridad porque no tengo nada por qué mentir ni ocultar. No sé quiénes serán los candidatos. Sé que por supuesto va a ser gente del espacio y del equipo y creo que a cualquiera que le toque va a decir que sí. Así que, es decir, a ver, está claro que va a ser parte del equipo los candidatos, si estamos de acuerdo. Pero los puestos y demás no te sabría decir. No te sabría decir. Claro. Una pregunta a todo lo personal. Vos decías que te decían que para qué te vas a meter en política y todo esto. Llevamos ya casi 1 año y medio, estamos a punto de 2 años. ¿Cómo te sentís dentro del mundo de la política? ¿Qué viste? ¿Qué pensás? En muchas oportunidades me siento un inútil. En otras oportunidades me siento que aporto algo. No plenamente, pero es una cuestión personal, ¿eh? No porque nadie me haya dicho... No porque nadie me haya dicho no hables, no digas, no hagas, todo lo contrario. En ningún momento eso lo viví. Me siento un inútil muchas veces porque uno tiene un montón de cosas que hacer y no puede, no llega. ¿Cómo ven los tiempos políticos? Bueno, los tiempos, no sé políticos, pero los tiempos burocráticos son un tema, son un tema. Ojo que lo justifico por un lado. El Estado indudablemente necesita un control sobre un control sobre un control. Y eso, bueno, por ahí lo puedo llegar a justificar. Hay otros tiempos que la verdad sinceramente me exasperan. Me exasperan mal. Uno trata de hacer lo mejor posible, pero no sé. No sé, a los tiempos que estoy acostumbrado yo no, olvídate. Nosotros la inmediatez es lo que define el éxito o no de cualquier tipo de empresa que uno encare. Acá eso no existe. Existe en la idea, eso sí, pero en la concreción, y además otra cosa, no es solamente el estrato de la municipal. Lo tenés en el provincial, lo tenés en el nacional, es decir que cuando sale una idea de acá, tenés que entrar y después entrar, entonces exaspera un poco. Te digo, yo me saco el sombrero de la paciencia que tiene mucha gente que se dedica a la parte ejecutiva. Y después por eso te digo, me siento muchas veces un inútil, porque no logro hacer todo lo que me gustaría hacer. Y por otro lado te sentís ese tipo de impotencia donde lo querés hacer mejor y por ahí no sabes cómo hacerlo. Por lo demás, bueno, aprendí a manejarme, más que en lo político, en la cuestión organizativa del Consejo. La política, por lógica, a ver, acá se cree que se hace política solamente cuando se está en un partido político. No, política hace todos los días. Claro, yo hace 40 años que trabajo, 40 años que hago política. Primero cuando era empleado hacía de política con mi jefe. Después cuando fui jefe hacía política con mis empleados y a su vez con los sindicatos y a su vez con los organismos públicos y a su vez... Es decir, ayer vino Rotary, la gente de Rotary por un temita que están haciendo y bueno, veo cómo... Y yo le contaba siempre la historia cuando yo tuve el gusto de presidir Rotary, que una vez me dijeron, ¿a uno te da vergüenza pedir? Digo, no, porque yo no pido para mí, yo pido para el otro. Y bueno, lo que haces es siempre política. Así que, por ese lado, no es, por ejemplo, no me decepcionó lo que se hizo, lo poco que se pudo hacer, lo último, el gran logro que se hizo fue una rendición de cuenta impecable que hacía años que no había, que costó explicar, porque... Bien, yo entiendo las chicanas, entiendo que cada uno se tiene que posicionar políticamente, entiendo la elección, yo puedo entender un montón de cosas, pero lo que pasa es que no puedo entender cuando se pone en obtuso. Es decir, cuando vos solamente querés creer lo que te... Entonces, si uno repasa cuando tuve la rendición de cuenta, hablé 36 veces explicando lo mismo, lo cual no me perjudica, no me preocupa para nada, porque hay cosas a mí que me la van a tener que explicar 36 veces. Lo que entiendo que después de todas las explicaciones nosotros hubiéramos merecido, ojo, la suerte nuestra fue que se aprobó la rendición de cuentas porque es lo que se merecía, pero yo creo que se merecía un apoyo total, más allá de la mezquindad política, digamos, porque la rendición de cuentas, lo que ha hecho Graciela, por ejemplo, habló con otra persona que es un pilar,
por supuesto con la gente de ingresos públicos, con Alfredo Gómez a la cabeza y demás, lo que ha hecho esa gente, yo lo veo porque, a ver, ninguna empresa, organización, ONG o lo que quiera puede subsistir si no tiene dinero. Es decir, esto es clásico, vos podés hacerlo, vos te podés tener mejor de las intenciones, tenés todo lo que quieras. Si no tenés dinero atrás que lo vaya a avalar, por ejemplo, hacer las obras, todo, uno puede ver las obras que ha hecho en Ente Vial, las obras que se hicieron y demás, bueno, perfecto, eso se hace con dinero, no se hace con... Por eso fue gracioso cuando un concejal comentó que en vez de tener resultado positivo, que el resultado positivo es el resultado presupuestario, es decir, que se gastó menos de lo que se ingresó. No que hay dinero en la caja, ¿viste? Que era lo que querían ellos. Ellos querían poner ese tema que nada que ver, porque sirvió para pagar parte de los 1.000 millones de pesos que tuvimos de recuerdo de la anterior administración. Y él comentaba que lo que habían hecho es no pagar. Y entonces sí cumplir con todos los programas. Ajá. Entonces yo le decía, pero vos te olvidás que son vecinos lo que hacen a los proveedores. Y es otra cosa, si uno le paga a un proveedor tenés dos efectos. Una, no te da más los bienes, porque es lógico, el tipo no te va a vender cuando vos no le pagás, y si no la otra, el bien vale el doble. Entonces cuando nosotros entramos, el combustible que se pagaba acá era muy superior al que se pagaba en San Cayetano. ¿Y cuál era la razón? San Cayetano pagaba de contado. Nosotros ¿cómo pagábamos? No pagábamos. Claro, andá como vos, como empresa, andá a comprar algo y no pagarlo vos. No, como vos andá a la carnicería de la esquina y decís, dame... Listo, no te lo pago cuando a mí me pareció un razonamiento bastante precario porque no lo puede aplicar en su vida. Porque si vive de fiado, por ejemplo, si va a pedir un crédito a un banco y después no lo paga, no creo que el banco le siga dando crédito, digamos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Hay mucha precariedad muchas veces en la discusión. Yo creo que no es porque no se sepa, sino porque se busca la chicana y todo eso. No es que me moleste, repito, no es que me moleste explicar, no me molesta debatir, no me molesta para nada, todo lo contrario. Hay gente con la cual nos separa un abismo ideológicamente y me encanta debatir porque, ¿sabes? Cuando me gusta debatir ese tema es cuando la idea la sustenta. Ahora, cuando la idea es no. No tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido. Bueno, Bartolomé, muchas gracias por su tiempo. Bueno, vamos a seguir hablando de política, ya se acercan cada vez más las elecciones, así que vamos a volver a estar aquí en el estudio. Muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias, la verdad, pasé genial como siempre. Y bueno,